al menos conmigo, no les fue tan mal conmigo, pero sí yo esperaba un poquito más de calificaciones altas, pero bueno, ya les estaremos enseñando las calificaciones en cuanto todos los profesores las tengan. Pero yo ya califico esos exámenes y sí, están un poquito bajos a diferencia de lo que yo esperaba, pero no tanto para tirarse al drama, ¿verdad? Pero sí, échenle ganas. Este ciclo que viene es un poco pesado, es más pesado el ciclo que el anterior, ¿sí? El ciclo que viene tienen que poner mucha atención a lo que están exponiendo los maestros, porque sí es un ciclo bastante complejo. Entonces, deben ustedes poner atención a la clase. Entonces, vamos a empezar. Vamos a empezar con algo que ustedes ya saben, con algo que ustedes ya tienen en mente, y como buenos cufis, pues esto lo tienen que saber de manera, pero esto lo deben dominar ustedes. A lo mejor y ahorita no le tomaron mucha intención o mucho gusto en lo que es química analítica, pero más adelante esto va a ser su pan de cada día. Entonces, nuestra práctica, jóvenes, se llama curva tipo de azúcares reductores. ¿Sí? Es una serie de prácticas que se refieren a lo que son las enzimas, lo que es el funcionamiento de las enzimas. ¿Sí? Pero primeramente, para poder entender esta práctica, yo debo entender los fundamentos de algunas cosas que yo ya se supone debo saberlo. Pero bueno, como eso de se supone lo deben saber, y si yo lo dejo a que sí lo saben, pues luego quedamos en que ni ustedes lo sabían y yo los califico y reprueban, ¿no? Entonces vamos a analizar nuestro título de la práctica. Se llama curva tipo de azúcares reductores. Muchachos. Sí, se llama curva tipo de azúcares reductores. Entonces, esta parte de curva tipo de azúcares reductores, es muy importante porque es la que nos va a dar a nosotros, ¿sí? la parte importante de nuestra práctica, de nuestro ciclo. Es una práctica muy pequeña, es una práctica muy sencilla, pero es una práctica que si ustedes no le entienden a esta práctica, pues no van a poder ustedes continuar con o cómo hacerle o cómo sacar los resultados. Entonces, permítanme tantito. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar. Y ya no voy a dejar entrar a nadie, si no me voy a distraer. Entonces, quedamos en que íbamos a analizar nosotros nuestro título, curva tipo de azúcares reductores. Y se supone que ustedes ya llevaron química analítica. ¿Cierto o falso? Ya para estar en tercero ya llevaron química analítica. ¿Es en cuarto? ¿Llevan química analítica en cuarto? Sí. Que los cursos están saliendo tan mal, jóvenes. No, perdónenme, pero bueno, qué bueno que decidí empezar así la clase. Bueno, olvidémonos de todo lo que les dije, y lo que les voy a contar al inicio de la práctica es algo que ustedes van a trabajar continuamente en el área de validación de medicamentos o validación de materia prima, si ustedes se van a dirigir completamente al área farmacéutica. Entonces, si ustedes se van a dirigir al área farmacéutica, normalmente hay la mayoría de gente es analista. ¿Qué quiere decir? Se va a dedicar a estudiar, ¿sí? Lo que son permítanme, ¿sí? Entonces, se van a dedicar a esto. Se van a dedicar ustedes a hacer curvas tipo para poder determinar, pues, por ejemplo, se los voy a contar así rápido. Cuando ustedes están en el área de farmacia o en el área de recepción de medicamentos o de materia prima, o el área más importante para un CUFI que está en el área de farmacia es validación y control de calidad.
Entonces, del QFI va a depender, ¿sí? Del farmacéutico va a depender lo que entra y lo que sale. ¿Qué quiere decir? Que hay un equipo que va a encargarse de dedicar un tiempo a examinar todas las materias primas, ¿sí? Que recibe la industria. Y otros químicos se van a dedicar a hacerle todas las pruebas de control de calidad para que el fármaco que están fabricando sea de excelencia o cumpla al menos con las normas que dicte, ¿sí? La farmacopea o en su momento dado la norma oficial de la federación que esté vigente. Ajá, entonces dicen, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos platicando? Bueno, vamos a ver esto. ¿Por qué? Porque las curvas tipo, curvas de calibración como normalmente las conocemos, ¿sí? Son, permítanme que aquí esto se movió por andarle poniendo otra. Entonces, aquí está. La curva tipo jóvenes es una curva de calibración, se denomina como la representación gráfica de una señal que se mide en función de la concentración de un analito. La calibración incluye la selección de un modelo para estimar los parámetros que permiten determinar la linealidad de esta curva. Bueno, vamos a ver, hay que examinar esto. Dice que es una representación gráfica, como la que está aquí abajo, donde la concentración está en función, ¿sí? O una señal está en función de la concentración del analito. ¿Qué quiere decir? Que a una curva tipo lo que va a involucrar va a ser concentración y una señal, sí, que ustedes estén detectando. Sí, pues esto puede ser partes por millón de algo, más bien puede ser unidades de fluorescencia. Lo que normalmente nosotros trabajamos es absorbancia, ¿sí? Absorbencia, que también le llaman, y que es lo que nosotros vamos a determinar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? A concentraciones conocidas, nosotros vamos al espectrofotómetro a leer y vamos a obtener una gráfica de este tipo, ¿sí? Esta gráfica de este tipo, ¿sí? Lo que va a suceder es lo siguiente. Permítanme tantito. Yo ya no les voy a dejar entrar después de las 4:30 jóvenes, porque me distraigo y pierdo el hilo de la clase. Ya se fijaron, ¿verdad? Entonces todavía mi cerebro no alcanza a dominar eso, pero esperemos que pronto lo alcancen a dominar. Entonces, quedamos en que esta curva es la representación gráfica, es una gráfica que va a involucrar concentración contra una señal y que normalmente esa señal puede ser absorbancia, transmitancia, unidades de fluorescencia u otra, lo que ustedes estén trabajando. Para nosotros, como el laboratorio de bioquímica, lo que más nos interesa es que esto sea absorbancia. Entonces nosotros hacemos curvas tipo donde relacionemos la concentración de algo, dice de un analito. Pues es lo que ustedes quieren analizar. Ajá. Y la absorbancia pues, es lo que esta concentración me va a dar aquí. ¿Ok? Entonces, esta curva tipo, ¿sí? Aquí nos va a servir, va a tener va a tener una situación de que nos va a servir para la práctica. Pero cuando ustedes salen al campo laboral que les comentaba de control de calidad, de materia prima y todo eso, lo que ustedes van a hacer curvas de calibración o curvas tipo constantes de cada tipo de elemento que ustedes vayan a incorporar a los fármacos. Y si esa materia prima no cumple con lo que ustedes tienen especificado en esta curva tipo, ¿sí? Entonces no reciben el material. A eso se le llama validación. Ajá. Ahora, también ustedes van a implementar métodos en los cuales, ¿sí? Tengan que hacer este tipo de gráfica. Y entonces, este tipo de gráfica, a la hora de implementar el método, ¿sí? Se llama validación de una metodología. Entonces, las curvas tipo, de aquí en adelante, ustedes las van a escuchar muy seguido y cuando llevan métodos también ustedes, ¿no? En quinto, sexto. Creo que es en quinto. Creo que es en quinto. Donde ustedes ven cromatografía y ven todo eso, ¿no? Con en el área de allá de farmacia. Y entonces, ustedes van a empezar a trabajar con eso. Bueno, una vez que yo ya hice mi curva tipo, esto debe ser una recta. Sí, que si pega aquí o no pega aquí, esto ya es diferente. Pero debe ser una recta que debe cumplir con esta ecuación. Ajá. Entonces, esta recta
¿sí? Me dice que cómo se están los puntos o cómo las muestras se están comportando. Y normalmente debe ser una recta porque debe cumplir con una regla, la regla de que a lo mejor pronto la van a ver. Y esa regla me dice pues que mayor concentración, mayor absorbancia, entonces tiene que ser recíproco esto. Pues tiene que ser una regla. Yo debo efectuar, debo hacer varios cálculos. Dice que la respuesta instrumental, aquí se equivoca. Y entonces, la curva de calibración, fíjense cómo me da. Cuando lo hacemos a mano en papel milimétrico, me queda y nosotros pasamos por en medio de los puntos. Cuando ustedes lo hacen en Excel, tienen una maravillosa herramienta porque nada más le dan clic derecho, le dan línea de tendencia e inmediatamente seleccionan ecuación de la gráfica y les va a salir este tipo de cosas. Ajá, entonces, Y es igual a MX más B. ¿Para qué les sirve esto? X es la concentración en el eje de las X y Y es la absorbancia. Y entonces lo que ustedes van a hacer es despejar X para saber ¿sí? La concentración a una absorbancia determinada. Para eso me sirve. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo lo que voy a hacer es que quiero saber la concentración aquí a 3.5, ¿no? Quiero saber esa concentración. Tengo una absorbancia aquí. Perdón, a 2250 quiero saber la concentración. Entonces tengo esta absorbancia. No puedo bajar y ver aquí. Si estuviera hecho en papelito, pues sí puedo. Pero como está hecha en computadora, pues lo que hago es despejar X. Tengo el valor de Y, entonces despejo la fórmula y me va a dar la manera en la que la concentración está calito. Entonces, para eso me sirven las curvas de calibración. Yo relaciono concentración con la respuesta del instrumento, en este caso absorbancia. Entonces, si yo tengo absorbancias en un experimento determinado, puedo saber las concentraciones con ayuda de mi ecuación de la gráfica. ¿Qué significa el R cuadrada? Bueno, el R cuadrada significa qué tan en lineal está, o qué tan en línea están los puntos. Si este R cuadrado es 0.98, 0.99, quiere decir que la gráfica es muy buena. Si está por debajo de 0.98, pues la gráfica quiere decir que los puntos están muy dispersos y entonces tengo que volver a hacerla, ¿sí? Entonces, esto es ¿cómo se llama? Información extra que la van a ver después, pero ahorita me va a servir a mí porque yo necesito que ocupen esta ecuación de la recta. Ajá, entonces hay que despejar X porque tenemos en que X es la concentración y Y es la absorbancia. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que hacer. ¿Okay? Entonces, quedamos en que es una curva tipo. Sí, profesora. ¿Por qué hacemos una curva tipo? Como les dije, se trata de una curva de referencia. Es un material de referencia que la fabricamos con concentraciones conocidas, ¿sí? Y que esas concentraciones conocidas nos van a dar una señal, en este caso una absorbancia. Y entonces yo voy a poder fabricar esa gráfica y cuando yo lea mis muestras, ¿sí? De las que no sé la concentración y me toque analizar estas muestras, ¿qué voy a ocupar, jóvenes? ¿La ecuación? ¿O los valores de la ecuación? Ajá, exactamente la ecuación. ¿Y de dónde viene la ecuación? Pues sería con los valores de la gráfica. Exactamente, de la gráfica. Está bien, de la ecuación. ¿Y de quién es esa ecuación? De la gráfica. Entonces, ¿por qué hacemos una curva tipo? Porque nos da la información suficiente para despejar la incógnita que yo quiero. Me da la ecuación de la recta, la cual esa ecuación de la recta pertenece a la gráfica y por lo tanto puedo determinar las concentraciones sin necesidad de tener que interpolar como cuando lo hacen, ¿sí? En papel. ¿Se acuerdan que cuando ustedes trabajaban en papel, qué era lo que hacían? Se ponían a hacer la gráfica, hacían su gráfica, pasaban ahí los puntos y luego se ponían
ecuación de la recta. Ajá. Entonces, quedamos en que es una curva de calibración. En la representación gráfica, para cerrar esto, es la representación gráfica de una señal que se mide en función de la concentración del analito. La señal en este caso va a ser absorbancia y la concentración va a ir aquí. Entonces, cada concentración me va a generar una absorbancia que después yo voy a graficar y entonces le voy a sacar la ecuación de la recta y con esta ecuación de la recta yo voy a determinar las diferentes concentraciones que me den después. ¿Sí? Siempre y cuando esa curva tipo sea, por ejemplo, yo estoy midiendo o estoy haciendo una curva tipo de glucosa, ¿sí? Y lo que quiero medir en mi solución problema, que no sé cuánto tiene, es fructosa. Ah, pues no se puede. O sea, si yo voy a medir glucosa, lo que tengo que analizar en la muestra que tengo, en la muestra problema, debe ser glucosa, ¿sí? Si yo quiero leer cobre, pues tengo que hacer una curva tipo de cobre, ¿sí? Pero si quiero hacer una de níquel y tengo una de cobre, pues no funciona, ¿ok? Tiene que ser del mismo material. Entonces, ¿queda claro que es una curva tipo, jóvenes? Sí, profesora. Sí. Ok, bueno. Aquí. ¿Qué es un azúcar reductor? Permítanme tantito porque esta cosa hizo lo que quiso. Ajá. ¿Qué es un azúcar reductor? ¿Se acuerdan que el nombre de nuestra práctica es curva tipo de azúcares reductores? Entonces ya ahora ya sé que es una curva tipo, pero ahora me falta saber qué es un azúcar reductor. ¿Alguien me puede decir qué es un azúcar reductor? ¿Lo han oído? Ok. Un azúcar reductor, jóvenes, como su nombre lo dice, es un azúcar que va a presentar un grupo que va a poder reducir a otras moléculas. ¿Ok? Un carbohidrato, en pocas palabras. Ustedes en orgánica ya vieron algo de carbohidratos y les dijeron que los carbohidratos son polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas que tienen grupos funcionales como aldehídos o cetonas en su estructura. Bueno, un azúcar reductor va a tener un grupo carbonilo que no está unido a nada y este grupo carbonilo va a tener la capacidad de poder reducir a otro compuesto. ¿Qué quiere decir? Ah, pues este grupo de aquí, lo que va a hacer es que si se encuentra algo que pueda reducir, lo va a reducir. Entonces, esta es la glucosa, ¿sí? La glucosa en su forma abierta, ¿sí? Es un azúcar reductor. Por ejemplo, aquí les dice en la parte de arriba, puede reducir iones como el hierro más 3 o el cobre más 2, por lo cual se les denomina reductores. Entonces, este extremo, ¿sí? Puede reducir un hierro o un cobre u otra sustancia, ¿ok? Entonces, si se presenta ¿sí? Pues va a ser un azúcar reductor. Entonces, aquí les dice que tiene un carbonilo intacto y que puede reducir otras moléculas. Este es el carbonilo. Esta glucosa se puede ciclar. Fíjense cómo se puede cerrar. Y se forma un N-acetal. Pero esto se puede abrir, fíjense. ¿Sí? Y como se puede abrir, jóvenes, ¿qué va a pasar? ¿Quién me puede decir? ¿Se pierde lo reductor? ¿Se vuelve a reductor? Se sigue siendo reductor, ¿sí? O sea, mantiene la estructura abierta, aunque esté ciclado, ¿sí? Este grupo carbonilo, si encuentra algo que pueda reducir, se va a abrir y va a reducir, ¿ok? Y entonces, obviamente, ¿sí? El azúcar se va a oxidar. Cuando ya redujo a alguien, pues al que atacó, se reduce, queda oxidado, ¿sí? Entonces, los azúcares reductores jóvenes tienen la capacidad de reducir sustancias o metales,
Normalmente los azúcares reductores son de tipo aldosa. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos dos tipos de carbohidratos, las aldosas y las cetosas. ¿Por qué se definen o clasifican así? Pues se definen o clasifican así simplemente porque tienen aquí un grupo carbonilo y aquí tienen un grupo ceto. Entonces, tiene un grupo aldehído y aquí tiene un grupo ceto. Entonces, como este tiene un grupo aldehído, se le da el nombre de aldosa. Como este tiene un grupo carbonilo de cetona, se le... Se fijan, todos aquellos azúcares que tienen el grupo aldehído van a ser reductores. Las cetosas no son reductores porque, ¿sí?, tienen este grupo cetona. ¿Ok? Lo que quiere decir que todo carbohidrato que tenga un aldehído en su estructura, porque queda libre, fíjense, es reductor, a diferencia de una cetosa que es no reductor. ¿Ok? Entonces, quiere decir que esos azúcares reductores en su mayoría van a ser grupos aldehído. Las cetonas no. Ajá. Y esto, ¿sí?, va a permitirnos que este grupo pueda reducir a otras sustancias. Ahorita vamos a ver un ejemplo claro. Entonces, dice que estos azúcares reductores se pueden medir con la reacción de Benedict, es una reacción para identificar azúcares reductores, con la reacción de Stirling, que la van a hacer en reacciones de carbohidratos, y por último, con DNS o dinitrosalicílico, que por ahí ya algo de lleva en la práctica, ¿no? Entonces, ¿con qué yo puedo poner manifiesto los azúcares reductores? Pues cuando lo pongo con dinitrosalicílico. Ya quedamos en que los aldehídos o las aldosas son los reductores y las cetosas son no reductores. Pero ¿qué creen? Que los carbohidratos en solución son bien bonitos, porque resulta que fíjense lo que dice ahí, ¿sí? Esto también ya lo debe decir química orgánica, ¿sí? Existe algo que se llama tautomería cetoenólica. ¿Y a qué me refiero con la tautomería cetoenólica? Me refiero a que bajo ciertas circunstancias, pH, temperatura o cualquier otro parámetro, el grupo aldehído puede, ¿sí?, empezarse a mover. Acuérdense que las moléculas tienen movimiento y los enlaces también se pueden mover, y más estos que son dobles enlaces, ¿se acuerdan que no son fijos? Bueno, resulta que esta, que es la glucosa, se puede modificar y me puede dar fructosa. ¿Se fijaron? Pero también, si yo lo veo de este lado, la fructosa puede moverse y puede convertirse en glucosa. Entonces, esa isomería cetoenólica es muy importante en química orgánica porque eso se puede mover y ustedes pueden obtener grupos cetos y grupos enoles, por eso se llama cetoenólica. ¿Sí? En este caso, yo tengo este grupo, ¿sí?, que es mi aldehído, y este aldehído puede modificarse a cetona, y esta cetona puede modificarse a aldehído. Entonces podemos estar intercambiando los diferentes carbohidratos, pero ya se fijaron lo que dice en el cuadrito rojo. Dice en una disolución alcalina. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tautomería cetoenólica para nuestros carbohidratos, ¿sí?, no se da, al menos in vitro, no se da en un pH ácido o un pH neutro, se da en un pH alcalino, por lo que quiere decir que si yo quiero que la glucosa se convierta en fructosa, pues le agrego un medio alcalino. Pero si yo quiero que la fructosa se convierta en glucosa, pues simplemente en medio alcalino lo voy a estar promoviendo. ¿Qué quiere decir? Que si la fructosa no era reductor y yo la agrego en una disolución alcalina o en un medio básico, ¿qué va a pasar, chicos? ¿Quién me contesta? ¿Va a reducir? Exactamente, se va a convertir en un azúcar reductor, porque dijimos que ¿qué?
que quiénes son los reductores. Las aldosas. Perfecto, muchachas. ¿Sí? Entonces, quiere decir que si yo tengo muchas fructosas en un medio básico, se van a convertir en glucosa y van a ser azúcares reductores. Si yo no tengo el medio básico, ¿sí? Está neutro o ácido, esto yo no lo puedo hacer. ¿Sí? Esto se puede hacer en el organismo gracias a las enzimas, pero ahorita no estamos hablando de enzimas, ahorita estamos hablando simplemente de esta, ¿sí? De esta transición de glucosa a fructosa. Entonces, para volver a encuadrar todo, quedamos que un azúcar reductor es aquel que presenta su grupo carbonilo intacto y puede reducir otras moléculas. ¿Qué moléculas puede reducir? Pues el hierro, el cobre o el DNS, que el DNS por ahí ya lo oyeron. Normalmente, ¿sí? Los azúcares reductores son de tipo aldosa, pero las cetosas se pueden convertir en reductoras cuando yo les cambio ¿qué? El medio y lo vuelvo alcalino, ¿sí? Por esto que se llama isomería tautomería cetoenólica o isomería cetoenólica, yo puedo hacer eso. Entonces, ¿cuál es la condición para que una cetosa se pueda convertir a un azúcar reductor? Que se encuentre en medio alcalino. Que se encuentre en medio alcalino. Perfecto. ¿Se preocupa? ¿Dijo una cetosa? Sí, que una cetosa. Porque esta es una cetosa. No importa que no sea fructosa. La fructosa es una cetosa. Pero si hay otra cetosa en el medio, pues también se va a convertir a otro, ¿sí? A un azúcar reductor. No lo etiqueten con nombre. Si yo les dije, hay una cetosa en medio alcalino, pues se convierte en un aldehído y se convierte en un azúcar reductor. ¿Ok? Profesora, una pregunta. Entonces, tenemos que, por ejemplo, si está la cetosa, tenemos que ponerle un medio alcalino para que sea un azúcar reductora. Exactamente. De nada. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, era eso, que si no, la cetosa por su conformación no puede ser reductora a menos que se cambie el medio. Exactamente. Profesora, no son reductores porque tiene un grupo aldehído en su fórmula. Exactamente. Ok, gracias. ¿Qué pasó? Y por ejemplo, si tenemos la aldosa en esa solución alcalina, ¿esta se va a pasar a la fructosa o en este caso a la cetosa? Sí. Esto va y viene. Este se puede convertir en este y este. Entonces, está jugando. Por eso se llama isomería. Porque puede estar transformando de glucosa a fructosa y de fructosa a glucosa. ¿Ok? Sí, perfecto. Entonces todo siempre va a ser como el medio alcalino, ¿no? Exactamente. Pero aquí el punto es que las cetosas, o sea, de por sí, quedamos que las aldosas son reductoras. ¿Ok? Pero las cetosas no. ¿Cuándo puedo hacer una cetosa reductora? ¿Qué le tengo que hacer para que se convierta en reductora? Cuando se cambia el medio alcalino. Exactamente, cuando se cambia el medio alcalino, y entonces, pues ya tendría yo, en lugar de una fructosa, tendría yo otra glucosa. ¿Ok? ¿Queda claro esto, chicos? Sí, profesora. Okay. Entonces, ahora sí ya entendemos el título de nuestra práctica. Curva tipo de azúcares reductores. Voy a hacer una representación gráfica donde yo voy a tener azúcares reductores en contra de la concentración. ¿Para qué me va a servir esta curva tipo? Aún no lo sé, pero a mí me dijeron que la tengo que hacer, ¿no? Entonces, ahora sí nuestro título queda más claro. Ya sé qué voy a hacer. Voy a meter diferentes concentraciones de azúcares reductores y voy a obtener una gráfica que se llama curva tipo.
eso la práctica se llama curva tipo de azúcares reductores. ¿Ok? Ahora sí ya les queda con todo esto claro. ¿Qué vamos a hacer hoy? Ya limpiamos el campo, ya vimos el título. Ahora sí. La técnica para normalmente identificar a un azúcar reductor se llama la técnica de Miller o la técnica de DNS. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, dice aquí que esta es una prueba colorimétrica que sirve para cuantificar azúcares reductores. Entonces, la técnica del DNS lo que me va a hacer, ¿sí? ¿Qué técnica voy a ocupar para identificar los azúcares reductores? Porque yo los puedo estar ahí teniendo, pero ¿cómo voy a saber que existen azúcares reductores en una solución? Es fácil. Simplemente lo que hago es agregar DNS, ¿sí? O la técnica de Miller. Entonces, aquí les dice azúcares reductores producidos durante procesos de fermentación o en una reacción enzimática. ¿Qué quiere decir? Que esta técnica se ha aplicado cuando, por ejemplo, los ingenieros biotecnólogos o los ingenieros químicos en alimentos están viendo azúcares reductores, pueden utilizarla cuando meten fermentadores y quieren ver si hay azúcares en su medio, entonces le hacen la técnica de Miller, porque es específica para azúcares reductores. O como producto de una reacción enzimática. Bueno, nosotros vamos a hacer reacciones enzimáticas más adelante. ¿Sí? Hoy solamente es curva tipo, nos vamos a dedicar a curva tipo y ahorita nos queda un poquitito de enzimas para que entremos en contexto. Pero si yo quiero saber el producto de una reacción enzimática, si esa enzima sí produce azúcares reductores, yo puedo aplicar la técnica de Miller o la técnica de DNS. Esto nos permite cuantificar. 3,5-dinitrosalicilato o dinitrosalicílico, como se le conoce, es este elemento, este compuesto, ¿sí? Es este compuesto que tiene un grupo, ¿sí? Acetilsalicílico, tiene este grupo que conforma al acetilsalicílico, pero extra tiene dos grupos, aquí nos falta los enlaces, ¿no? Del benceno. Pero tiene algo importante, tiene dos grupos nitro. Y entonces, estos dos grupos nitro es donde va a actuar nuestro dinitrosalicílico. Este DNS es de color amarillo, ahorita lo van a ver. ¿Sí? Y entonces tiene este grupo de aquí o este grupo de acá. Cuando se encuentra con un azúcar reductor, lo que va a hacer es que va a cambiar de color. ¿Por qué? Porque si se fijan, miren, aquí tenían los dos y aquí nada más tiene uno y ahora tiene un grupo amino. Entonces se llama 3,5, 3-amino, 5-nitrosalicílico. Y les dice que es de color naranja a rojo. ¿Qué quiere decir? Que es una prueba que nos da color, ¿sí? Y que cuando este DNS no está reducido, es amarillo. Pero cuando se reduce, cambia de color y me va a dar un color anaranjado, ¿sí? Ahora, esta reducción es muy suavecita, que quiere decir que no puede oxidarlo a todo, ¿no? Es un reductor suave. Por lo tanto, o puede reducir a o puede reducir a que quiere decir que yo voy a obtener DNS con esto, pero también otra molécula que en lugar de que esté aquí el NH2, esté aquí. Entonces voy a obtener dos productos, porque el NH puede ser oxidado o pero lo importante es que yo lo voy a poder observar. ¿Cómo? Por la coloración. El DNS es amarillo, pero es naranja o rojo. ¿Qué quiere decir? Que a mayor coloración, mayor presencia de azúcares reductores. Y aquí dice, es una reducción suave
y puede reducir a un grupo nitro o a otro, no a ambos al mismo tiempo. No es un reductor fuerte, son suaves. Por eso o puede reducir a este o puede reducir a este. Entonces, si se fijan, mi dinítrico salicílico tiene una fórmula muy bonita. ¿Sí? Les dije que les da coloración naranja-rojo y normalmente se lee a 540 nanómetros. Esto quiere decir que con este reactivo yo puedo identificar cuántos azúcares reductores puede haber en una solución. Y entonces, al estar presentes en esta solución, pues simplemente yo puedo obtenerlo. Pero algo importante, esto hay que calentarlo para que me dé la coloración. Por sí solito es amarillo, pero para que yo pueda detectar los azúcares reductores lo debo calentar. Entonces, quiere decir que sí, ya cuando lo pongo a calentar a 92 grados, este cambia de color. Obligatorio para que este cambie de color, le debo aplicar temperatura. Entonces, ¿de qué color es mi DNS? Amarillo. Y es una lástima, porque alguien siempre se manchaba la bata de amarillo. Y entonces decía, ya conozco al 3,5 dinitrosalicílico. Exactamente. Pero más o menos, ¿se acuerdan del color del dinitrofluorobenceno de Sanger? Amarillo igual, ¿no? Es amarillo en ese tono. Si lo caliento va a cambiar. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Aquí está. ¿Qué quiere decir? La reacción colorida que yo puedo tener es que si yo tengo a estos, ¿sí?, a la glucosa, y los pongo en presencia de DNS a temperatura alta, ¿sí?, yo voy a obtener al gluconato. La glucosa, cuando ya se oxida, se convierte en gluconato, y voy a obtener a estos dos productos, al 3,5 aminosalicilato y al otro 3,5 aminosalicilato. ¿Cuál es la diferencia? Pues que simplemente, ¿sí?, el lugar donde redujo este azúcar reductor es diferente, pero los dos juntos me dan la coloración roja. ¿Okay? Entonces, ¿queda claro todo esto de aquí que les acabo de contar? Sí, profesor. Entonces, ahora sí, yo voy a hacer una cuba tipo de azúcares reductores donde voy a tener concentraciones diferentes de azúcar reductor, ¿sí? Y voy a obtener absorbancias en el espectrofotómetro. Esto lo voy a graficar. ¿Cómo me voy a dar cuenta que la reacción se llevó a cabo? Porque ¿qué creen? Que el DNS o 3,5 dinitrosalicílico es amarillo y cuando se calienta a 92 grados puede cambiar de coloración. Entonces me quiere decir que si el azúcar reductor reaccionó, ¿sí?, con algún compuesto que pudiera reducir, me va a dar coloración. Si no hay azúcares reductores, aunque yo lo caliente, no cambia de color. Eso es lo importante. Aunque se caliente, jóvenes, no cambia de color. Entonces, por eso puedo ocupar esta técnica, ¿sí?, que es la técnica de Miller. Entonces, vamos a ver cómo la hacíamos, ¿sí? Hagan de cuenta que yo les acabo de dar esta explicación para que se vayan a trabajar. Y entonces, esto es lo que está en su manual. Voy a agregar glucosa y fructosa. Glucosa y fructosa son mis azúcares reductores. La sacarosa, ¿sí?, que ahorita vamos a ver más adelantito qué es lo que pasa. Entonces, esta es glucosa y fructosa. La sacarosa. Van a agregar todo esto dependiendo de lo que les diga aquí. Vamos a conocer los reactivos, jóvenes. Esto es los reactivos a utilizar. Aquí están sus azúcares reductores, glucosa y fructosa, la sacarosa, el regulador, el agua y nuestra estrella que nos va a decir si hay o no azúcares reductores. El 3,5 dinitrosalicílico. Obviamente, ¿sí?, yo tengo que rotular mis tubos, si se fijan, y hay un testigo. Este testigo, o blanco, como luego le decimos, me va a servir para ajustar el espectrofotómetro. ¿Qué quiere decir? Que este no debe llevar azúcares reductores, es un testigo. ¿Qué pasa si se contamina con algún azúcar reductor? Pues este me va a dar coloración. Este no lleva, este no lleva
azúcares reductores. Vamos a ver el procedimiento. Ay, perdónenme, chicos, espérenme, porque esto me hizo de las suyas. Ahora sí. Por ahí van a ver algunas cosas encimadas, discúlpenme. Es que lo cambié de una presentación de un modo a otro y me hizo de las suyas. Bueno, aquí. La curva tipo de azúcares reductores, chicos, agregaban los volúmenes de glucosa fructosa que indica el manual. Estos van a ser nuestros azúcares reductores. A cada tubo se indica la tabla, así lo van a agregar a cada tubo, como la tabla indica, excepto a quién, al testigo. Al tubo testigo. Exactamente, al tubo testigo no, porque si algo sucede en la reacción que se contamine o algo, sí, puede ser, fíjense, como luego andaban corriendo ahí en el laboratorio y apurándose porque ya querían irse a comer, porque era siempre por lo que siempre sufrían, porque no les daba tiempo a comer, no se fijaban y agarraban, o tomaban, más bien, no agarraban, no, tomaban una pipeta sucia del azúcar reductor y pipeteaban cualquier otro reactivo. Y pipeteaban también el testigo. Y de repente el testigo le salía positivo. Ay, ¿pero por qué? Porque no lavaban la pipeta y estaba contaminada con esta solución de glucosa fructosa. Por eso no le salía. Entonces, tenemos que son los azúcares reductores y el testigo no le iban a poner nada. Le iban a agregar 0.5 de sacarosa. Ahorita vamos a ver por qué es la sacarosa, más adelantito. Y agregar, ¿sí? 0.5 de regulador de acetatos. Ahorita también vamos a ver por qué regulador de acetatos. Y le agregamos agua, como indica la tabla. ¿Sí? Entonces yo ya tenía mis tubitos. Y algo importante, siempre hay que agitar. Y a todos ellos vamos a agregar 0.5 mililitros de dinitro salicílico. Y los íbamos a agitar y los íbamos a colocar en un baño María ebullición durante 5 minutos. Antes de pasar a este punto, vamos a ver por qué tengo que agregar dinitro salicílico. Quedamos en que es el que nos va a indicar la reacción. Pero en algún momento ustedes vieron que yo agregué el regulador que manejamos acá. Déjenme, me regreso. El regulador que manejamos aquí, ¿se fijan qué pH tiene? 4.7. Es un pH ácido. Entonces, en algún momento ustedes vieron, vamos a regresarnos tantito, que algunos de estos reactivos dice que está en medio básico. No. ¿No? Entonces, ¿cómo voy a crear yo el medio básico para que esa fructosa se vuelva glucosa? Mire, primero, este reactivo, ¿sí? Se realiza o se hace en una solución de hidróxido de sodio. Ahora sí, ¿qué proporciona? El medio alcalino o básico para favorecer el equilibrio cetoenótico. Esa es una de las funciones de nuestro DNS. Ya dijimos que como es de color, pues nos sirve como indicador. Cuando se calienta, pues nos va a cambiar de color y va a decir si hay o no hay azúcares reductores. ¿Ok? Entonces, la primera función es darme color. Ya vi cómo. La segunda función es proporcionar el medio básico, ya que este compuesto está preparado en hidróxido de sodio. Entonces ahora sí, la fructosa se va a convertir en glucosa, ¿sí? Y lo último, que esto se los voy a adelantar. Ustedes vieron que el regulador tiene un pH de 4.7. Esto es porque cuando trabajemos con la enzima, ¿sí? Con la enzima de la práctica, ¿sí? Esta enzima, su pH
bueno para trabajar o su pH efectivo para trabajar es 4.7. ¿Qué pasa? Acuérdense que vimos proteínas. ¿Qué pasa cuando yo a una proteína, en este caso la enzima, la cambio a un medio alcalino? ¿Qué le puede pasar? ¿Se puede desnaturalizar? Exactamente, se desnaturaliza y por lo tanto la enzima pierde su función y se acaba la reacción. Entonces, cuando trabajen con las enzimas, la otra función del DNS es esa, detener la reacción porque desnaturaliza proteínas por el cambio de pH. Entonces, por eso usamos este DNS. Y fíjense, este DNS tiene varias funciones en mi práctica. No solamente darme color, sino cambiar el medio e inactivar la reacción enzimática. Ahorita no estamos viendo reacción enzimática, pero cuando lo hagan, para eso les va a servir. ¿Ok? Entonces, obviamente ya vieron, jóvenes, que todos los tubos están amarillos. Y la maestra me está mintiendo. Dijo que cuando se encuentra con azúcares reductores, les da color rojo o naranja. Ah, pero es que les falta, ¿qué? Calentarse a 92 grados centígrados, ebullición. Entonces yo lo voy a calentar y ya vieron acá que se terminó el tiempo y hay que, aquí están los colores, aquí abajo los ven. Y una vez que están los colores, chicos, que aquí ya vieron que sí hay azúcares reductores porque ya lo metí. Fíjense el agua como está ebullición. Inmediatamente que yo los saco de aquí, se meten en un baño de hielo, directo, no de que ahí me voy a esperar, no. ¿Por qué se coloca en un baño con hielo? Bueno, quedamos que es una reacción colorida. Si yo le doy más tiempo y hay más azúcares reductores, o sea, los azúcares, por ejemplo, la glucosa, me puede dar también altas temperaturas, o con el me puede dar una reacción negativa, un falso negativo. Entonces, esta coloración puede aumentar conforme la temperatura. Entonces, para detener también la reacción de coloración y que no siga, yo lo coloco en hielo. Entonces, se enfría y se detiene la reacción colorida. ¿Sí? Entonces, la reacción colorida se pone en evidencia de ebullición, pero también hay que detener esa reacción colorida. Por lo tanto, ¿cómo se detiene? Pues con lo contrario, si está ebulliendo, lo meto en hielo directo y entonces la reacción colorida termina. ¿Para qué? Para que no me dé más coloración de la que no requiero. Ahora, esto está ajustado a un tiempo, a 5 minutos. ¿Por qué? Más adelante lo vamos a ver por qué está ajustado a 5 minutos. Bueno, y entonces, nada más ahí póngale un asterisco en su mente. Y entonces nos va a dar esto. ¿Se fijan? Este testigo, como no tiene azúcares reductores, es amarillo. Y lo metimos a calentar y está muy parecido al anterior. Fíjense. Este amarillo se ve muy igual a este amarillo. Por lo que quiere decir que si yo lo caliento y no hay azúcares reductores, no pasa nada. ¿Sí? Pero si yo voy aumentando, este ya no es igual de amarillo. Y este va aumentando hasta que se ve este color, como marrón o rojo, quemado. Entonces quiere decir que aquí la concentración de azúcares reductores fue aumentando. Y entonces, como fue aumentando, pues yo fui aumentando las concentraciones de azúcar reductor y por lo tanto, ¿sí? ¿Dónde me voy a ir a ver cuánto aumentaron? Pues al espectrofotómetro. ¿Sí? Es un espectrofotómetro que tenemos en la escuela y estas son las celdas con las que normalmente nosotros leemos. ¿Sí? Entonces, los vaciamos en las celdas y los metemos a leer. ¿Sí? A 540 nanómetros habíamos quedado. ¿Sí? Y entonces, una vez que leímos esto a 540, vamos a obtener nuestros datos. Aquí, datos experimentales. Vamos a obtener nuestros datos. Estos son los mililitros de azúcar reductor que ustedes agregaron y esta es la absorbancia que les dio. Pero se acuerdan que las curvas tipo, ¿sí? Se manejan en lugar de manejarla con mililitros, se maneja con concentración. Entonces, ¿qué es lo que me falta?
Pues me falta sacar las concentraciones de esos tubos, ¿ok? ¿Y cómo los voy a sacar? Pues muy fácil, chicos. La solución de fructosa, que trabajamos como nuestros azúcares reductores, tenía una concentración de 0.5 molar, ¿sí? 0.5 molar para glucosa y 0.5 molar para fructosa. Como están en la misma solución, pues la suma de ambas concentraciones nos va a dar 0.1 molar, 0.01 molar. Entonces, de aquí para acá, ¿sí? Vamos a tomar a nuestra solución de azúcares reductores como 0.01 molar. Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente una regla de 3, ¿sí? Si ustedes tienen, aquí tengo un error, ¿sí? Si ustedes tienen aquí 0.1 molar, esto está 0.1 molar en 1 litro, pero ustedes no tomaron 1 litro, ustedes nada más tomaron 0.1. ¿Cuánto hay? Y este sería el valor para el primer tubo. Ahorita les corrijo esto. Donde 0.01 molar, que es este de aquí, que ahorita se los corrijo, es la concentración de la solución de glucosa fructosa. 0.1 es la cantidad de la solución anterior, agregada al primer tubo. Y 1000 mililitros es el volumen en el que se encuentra la solución de glucosa fructosa. Por eso van a aplicar esta. Quiere decir que ustedes van a sustituir en esta formulita los volúmenes que indican en la primera parte de aquí arriba. Y van a obtener ustedes aquí, déjenme ver porque se pone, sí, este es el volumen de aquí que les indico acá. Quiere decir que el primer tubo tiene esta concentración. El siguiente tubo tiene 0.2. Pues ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo sustituyo aquí, 0.2, a ver cuánto me da. Luego, 0.4, a ver cuánto me da aquí. Así hasta el último tubo que ustedes agregaron. Pero hay un pequeño problema. Yo tengo esto, pero yo lo quiero, y lo tengo en mol, pero yo lo quiero en micromol. ¿Cómo le hago? ¿Cómo convierto esto? Pues hago una conversión, ¿no? A ver, alguien que me conteste. Alguien que me conteste. Pero Se supone. Ajá. ¿Qué pasó? Es que no entendí bien la pregunta. Sí. Yo tengo moles, ¿sí? Lo que yo obtuve en esta de aquí fueron moles. Pero me lo piden en micromol. ¿Cómo voy a hacer la conversión? ¿Se dividiría entre 1000? Ajá. Y te daría, ¿cuánto? Entonces, 1 por 10 a la menos 9. Ah, sí, sí. ¿podría ser eso? No se divide entre 1000, se multiplica por 1000, ¿no? Porque Sí, se multiplica porque es una unidad más pequeña. Exactamente. Aquí les tengo una relación. Un micromol es igual a 1 por 10 a la menos 6. ¿Cuál es el resultado que le salió en su resultado? ¿De aquí? 1 por 10 a la menos 3. A la menos 6, ¿no? No, el micromol. Ajá. Busquen a cuántos moles equivale un mol. Busquen en internet. Aprovechen que tienen ahí 1 por 10 a la menos 6. 1 por 10 a la menos 6. Entonces ahora transformen, ¿sí? 1 por 10 a la menos 6. Esta concentración que tiene, transformen a mol, a micromol, digo.
¿Cuánto sería? Se tiene que multiplicar esto por 1.000.000, ¿no? Profesor, más bien. Ajá, por 1.000.000. Porque estamos hablando de micas. Exactamente, es 1.000.000, perdón, yo me equivoqué ahí. A uno. Entonces, a 1. Entonces, la primera concentración para el tubo, ¿cuál es? Para mi tubo de 1. No duden, chicos. Si está mal, pues ya los corregimos, ¿sí? Entonces, 1, perfecto. 1 por 10 a 1 mol casualmente equivale a 1 por 10 a la menos 6. Ajá. Y entonces yo con mi formulita obtuve casualmente la misma relación que el mol. Entonces, obviamente, 1 por 10 a las 6 moles es equivalente a 1 micromol, lo que quiere decir que mi primer tubo aquí, ¿qué concentración en moles tiene? 1. 1, ¿sí? Y entonces, en el siguiente tubo, ¿cuánto tendrá? 2. 2. Y en el siguiente, 4. 4. Y en el siguiente, 8. y en el siguiente, 10. entonces esas son sus concentraciones. O sea, ayudados con esta formulita de aquí que ahorita les corrijo ¿sí? Ustedes van a, entonces ahorita lo que van a hacer, ¿sí? Es con las concentraciones que ya sacaron aquí, hagan esta curva tipo, ¿sale? En Excel, háganla por equipo. Háganla por equipo. De todas maneras, les voy a dejar un ejercicio de curva tipo para que sea individual para que ustedes les quede claro. Ajá. Ahora, hagan la gráfica en Excel, sacando la ecuación de la recta, ¿ok? Y en lugar de colocar aquí los mililitros, van a colocar la concentración. Ya saben cuánto es, ¿no? Sí. Entonces, les doy, tomen una captura de pantalla de esto, o tomen de foto, para que lo tengan y lo puedan trabajar en Excel, para que yo les quite la presentación. Ya. Ok. La presentación la vas a subir, ¿verdad? Sí, la presentación la voy a subir. ¿Puedes compartir? Una pregunta. ¿Qué pasó? ¿La absorbancia queda igual? La absorbancia queda igual, esta no se modifica. Ok, muchas gracias. De nada. Sí, la absorbancia no se modifica, solamente esto. Porque acuérdense que las curvas tipo relacionan concentración con en este caso. Hay que obtener la concentración de esos mililitros para que puedan hacer su curva tipo. Sí, ahora, una curva tipo jamás en la vida va graficada mililitros, tiene que ir concentración. ¿Ok? Pues les doy 10 minutos para que acabe para que acabe su gráfica. Entonces los veo 5:43. Ok.
Listo, chicos. ¿Alguien me puede mostrar cómo les quedó su curva tipo? Dale presentar pantalla, no seas malito para que la logre ver. En presentar ahora y le marcas toda tu pantalla para que todos la podamos ver. Si quiere la comparto yo, maestra. A ver. Muy bien, Elliot. Estoy compartiendo. Dale, ándale, pero toda la pantalla. Es que el ahí. Así ya la podemos ver. La gráfica es la misma. Es los experimentos que van a hacer con esta barra. Y te queda muy bien. Aquí está la ecuación de la recta. ¿Sí? Entonces, esa ecuación de la recta, ustedes la deben tratar o la deben dejar ahí para cuando les toque ver los de los azúcares. Esa gráfica es su referencia, no se les tiene que olvidar. Si yo quiero saber cuántos azúcares reductores hay en la solución, pues aplico esta, pero necesito obligatoriamente irme a una que me diga cuántos azúcares reductores tengo. Y entonces ese valor o ese material va a ser no se les puede olvidar. Va a ser la referencia para que ustedes puedan obtener los azúcares reductores que vayan a obtener en las gráficas. Ahorita les doy 10 minutos para que vayan a descansar, jóvenes. Y nos vemos a las 6 de la tarde, los veo. Nada más me queda poquito. ¿Sí? Vamos a unir lo de la curva con lo que van a hacer en las siguientes prácticas, ¿ok? En las siguientes prácticas, ¿ok? Sí, profesor. Pero te espero a las 6 ahorita para que acaben.
Ok, jóvenes, vamos a empezar para ya terminar nuestra segunda parte. Hoy no va a haber examencito. Se los voy a aplicar con la siguiente clase que me toque, que es temperatura. Ahorita lo van a ver ahí. Entonces, para la práctica de temperatura, tienen que recordar esto de la curva tipo. Se tienen que acordar de esto que yo les estoy diciendo ahorita en clase, de algunas cositas, no así específicamente de todo, porque si no, que me dejan para el examen, ¿verdad? Pero, ¿para qué sirve la curva tipo? ¿Sí? Les voy a hacer preguntas de temperatura y de curva tipo y así les califico las dos prácticas. Bueno, ya para terminar, jóvenes, ya les quedó claro qué es una curva tipo. Sí, profesora. ¿Sí? Y ya saben por qué la práctica se llama entonces curva tipo de azúcares reductores, ¿no? Sí, también. Ya está, sí, nadie contesta. Ya está, obtuvieron una curva tipo de azúcares reductores, ¿ok? La siguiente pregunta es, ¿para qué la vamos a utilizar? Ah, ahí es donde viene la aplicación de esta curva tipo. Bueno, esto era... Profesora, ¿Para qué es? me surgían dudas en la ecuación de y es igual a b más m. Ajá. Es la que vamos a despejar, ¿no? Y nos va a salir No van la a despejar, concentración. van a despejar X. Pero entonces no. Pero vamos acá. Tú tienes tu ecuación de la recta. A mí no me interesa si choca aquí. A mí lo que me interesa es lo que está en medio de la curva tipo. Lo que pegue aquí no ve es la ordenada en el origen, como le llaman. Aquí donde la concentración es 0, ¿cuánta absorbancia hay? Eso no me interesa a mí. Lo que me interesa saber es, por ejemplo, en punto 8, en punto 9 de absorbancia, ¿qué concentración habrá? Ajá. Entonces, aquí, este hecho aquí ya lo sustituye. La X es la concentración y la Y es la absorbancia. Aquí está, mira. Y, ¿sí? Y X. Y entonces, pues lo que yo voy a despejar es X, es la concentración. Entonces, lo que voy a hacer es voy a ocupar mis, ¿sí? Si Y está aquí, yo ya tengo Y, que es la absorbancia. Entonces, lo voy a pasar restando Y menos B. ¿Y qué me falta dividir? La pendiente entre M. Y eso me va a dar la concentración. Quiere decir que yo en Y voy a sustituir mis absorbancias. Y haciendo la ecuación, yo voy a tener, ¿sí? Esto. Entonces, a ver, déjame. y por ejemplo, en M, la coordenada es Y2 menos Y1. Ahí serían las absorbancias, ¿verdad? Vamos a restar, ir restando. No te me confundas. Esta ecuación, vamos a ver esta mejor. Esta ecuación te la da ya Excel. Ajá. Esta ecuación ya te la da Excel. Y es igual a esto, con esto. Donde, aquí está, si te das cuenta, me voy a poner aquí voy a aumentarle el tamaño y lo voy a poner para escribir. Yo vengo y le coloco aquí, Y es igual, este sería el valor de M, este sería el valor, obviamente, X, que no lo conozco, más, y este sería el valor de B. Y esta es la ecuación de la recta. Si te fijas, déjame aquí, le voy a poner minúscula. ¿Sí? Esta es la ecuación de la recta, donde Y es la absorbancia, o esto de aquí. X es la concentración, y B es esta ordenada que no me importa. Como yo sé que
X es la concentración y yo lo que tengo es la absorbancia, ¿qué es lo que voy a hacer? Ah, muy fácil, voy a despejar. ¿Y? ¿Sí? Si este está sumando, pasa restando, ¿se acuerdan de eso? Ajá. Y luego, si algo está multiplicando, pasa dividiendo. Yo quiero saber X. M ya la tengo. M está aquí. Uh-huh. Entonces, entre M igual a X. Uh-huh. Y esto va a ser la fórmula. Vamos a ocupar la formulita de aquí abajo. Yo tengo esta ecuación y voy a sustituir Y. Supongamos que me dijeron, quiero saber la respuesta instrumental a 2700, ¿sale? Vamos a ponerle aquí. A 2700. Yo quiero saber qué concentración tiene. Yo lo que podría hacer normalmente es buscar aquí, interpolar y bajar. Eso es lo que normalmente hacemos cuando lo hacemos en papel milimétrico. Pero aquí no lo podemos hacer porque la escala la hizo el programa. Por lo tanto, lo que vamos a ocupar es la ecuación de la recta. Cuando yo grafico, le doy que me dé la ecuación de la recta. Ajá. Entonces, esto es un valor de respuesta, en este caso es Y. ¿Ok? Vamos a poner, esto es igual a Y. Esto es Hola, entonces, para sacar los valores de la ecuación de la recta, ¿hay una opción en Excel que ya te la da directa? Claro que sí. Le tienen que dar clic derecho sobre los puntos. Ajá. Y luego, vamos a hacer una. Supongamos 1, 10, 2, 20, vamos a ver cómo nos da, 3, 30, 4, vamos a ver si nos da, No, eso es lo que estoy haciendo yo, de mente, para que algo le salga. Entonces, le voy a dar si quiero. Ah, no estoy, ¿sí estoy compartiendo pantalla? Sí, pero dos veces probar. Aquí 3. Ok, ya quedó. Entonces aquí vamos a insertar, vamos a hacer nuestra gráfica en dispersión, vamos a hacerla con esta, y ahí me la dio, ¿no? Quiero saber, bueno, a mí no me gustan estas líneas de aquí, se las voy a quitar. Y entonces, yo quiero saber, aquí va a salir una cosa rara, le voy a poner aquí 39, para que no quede tan exacto. Y aquí le voy a poner 45, para que no quede tan exacto. Bueno, para que tenga algún error, porque si no me va a dar algo raro. Entonces, lo que voy a hacer es que le doy clic derecho con mi computadora a todos los puntos. Y entonces, aquí dice agregar línea de tendencia. Le dan en agregar línea de tendencia. Y exactamente aquí les dice abajo de este menú, y aquí les dice tipo de tendencia o regresión lineal. Ustedes lo que van a hacer es una regresión lineal. La podrían hacer en calculadora. Yo para esta práctica no lo necesito. Ya con el método Saúl ya lo harán, pero con esta práctica no. Y acá lo que le van a dar es presentar la ecuación del gráfico. Le dan cerrar e inmediatamente aquí se los da. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, voy a despejar X, porque a mí lo que me interesa es X, la concentración. Entonces, X quedaría igual a Y menos 2.1 entre, obviamente esto no va a entrar como fórmula, ¿verdad? Entre 8
0.9. Y entonces, cada vez que yo necesite saber una concentración aquí, si yo tengo el valor de aquí, esa absorbancia, aquí la sustituyo. Y le hago toda la fórmula y lo que me va a dar es la concentración. ¿Sí? Supongamos, vamos a quitarle la X, vamos a darle formato de fórmula. Ajá, y ahora sí ya, aquí me va a decir que, entonces aquí lo que le voy a poner yo es el paréntesis para que no haga de las suyas Excel. Y le ponemos otro paréntesis aquí, porque Excel eso tiene, que si no le ponen todas las nomenclaturas, luego, ¿sí? Como no tengo número, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un valor de, quiero saber, a 33, ¿qué concentración tengo? ¿Sale? Entonces aquí sustituyo 33 y le doy clic. Y exactamente en 33 yo tengo 3.47 y cachito de concentración. Ya aquí le vamos a quitar los decimales. Y entonces yo tengo 3.5 aquí a la que yo le puse. Y ahí depende cuánto les pidan los maestros. Pero para eso yo voy a hacer la curva tipo. No va a ocupar la cuestión de la pendiente que 2 menos 1, porque la pendiente se les está dando aquí, ya es 8.9. ¿Sí? Yo les puse esta ecuación para que ustedes vean de dónde, más bien esta de aquí, esta de acá. Yo les puse esta gráfica, ¿sí? Para que vieran que la pendiente es esta de aquí y se calcula como y2 menos y1 entre x2 menos x1, ¿sí? Pero la ecuación de la recta, cuando ustedes la sacan por Excel, vieron, yo no tuve que hacer nada más que darle línea de tendencia, ya tiene que es lineal, le doy nada más presentar ecuación en el gráfico, y me sale. Entonces, la maestra me dijo que X es la concentración y yo no la sé, pero sí sé Y. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues yo despejo X, ¿sí? Y saco mi formulita, que es la que yo tengo aquí, ¿no? Es la que yo tengo aquí, Y menos 2.1 entre la pendiente y me da este valor. Y así, por ejemplo, en el caso de que yo quisiera no 33, sino por ejemplo, vamos a ponerle 3. Punto. ¿Ya vieron? Pero ahora no quiero 3, ahora me dio 9. Pues ahí está. Tengo puntos de concentración. ¿Sí? ¿De qué? No sé. Yo inventé la gráfica esta. Pero tengo punto 8. Entonces, esta es la ecuación que les va a servir para sacar la concentración de los azúcares reductores. Porque ustedes en su gráfica, en la gráfica que ustedes obtuvieron para esta clase, ustedes tienen aquí concentración de azúcares reductores y aquí tienen la absorbancia. Quiere decir que entonces esto de aquí va a ser la concentración de azúcares reductores, esta es la absorbancia, y los valores que van a obtener para cada experimento van a estar en absorbancia. Por lo tanto, ¿sí? Ustedes van a tener que ir a la curva tipo e interpolar, bueno, no interpolar, aplicar la ecuación de la recta despejando X, y entonces sustituyen lo demás porque lo tienen y ya tendrían ustedes el valor de esa concentración. ¿Ok? No tienen que sacar pendiente porque ya se les da la ecuación de la recta. Este es el valor de la pendiente. B, pues es una parte de la... A mí lo que me importa es X. Tengo que despejar X. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. Sí, estaba perdida. Así, ok. Y el que me preguntó de Excel, ¿sí le quedó claro cómo sacar la ecuación de la recta? ¿Pero cómo sacar? Ya puedes sacarla. Muchas gracias. Perfecto. Sí, entonces, si no saben, chicos, pregunten. No les vamos a decir que no. Obviamente en el examen sí les voy a decir que no, ¿verdad? Pero si ustedes preguntan las dudas que no sepan, todavía estamos a tiempo. Sé que a muchos maestros decimos, es que ya deberían manejar Excel.
sí, pero mientras no había pandemia, nadie se daba cuenta que era indispensable saber Excel, ¿no? Pero poco a poco vamos a ir aprendiendo. Entonces no tengan problema, sí, por preguntarnos. Entonces, ahora sí ya quedó todo listo de los azúcares reductores. Yo tengo una duda, profesor. Cuando dice que los azúcares reductores reducen a otra molécula, ¿a qué se refiere que la reducen? Ah, ahí está el concepto. Ustedes cuando llevaron química, tienen un concepto donde dice que oxidación o reducción es la ganancia o pérdida de electrones. ¿No? Que oxidación es la pérdida y reducción es la ganancia de electrones. Bueno, en estas fórmulas, y normalmente en bioquímica, cuando hablamos de oxidación y reducción, lo vamos a ver en muchos casos, no siempre, en muchos casos con ganancia y pérdida de oxígenos o de hidrógenos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si te fijas aquí, esta molécula tiene un hidrógeno, pero aquí, en la siguiente de abajo, ya no tiene el hidrógeno. ¿Qué tiene? Un oxígeno. Un oxígeno. Entonces, acuérdense que el oxígeno es el oxidante, ¿sí? Es un oxidante per se. Entonces, este perdió este hidrógeno y ganó un oxígeno. Lo que quiere decir que este se oxidó, era glucosa, se oxidó a gluconato. Aquí lo estás viendo. Vamos con el nitrosalicílico. Este tiene dos grupos, pero tiene dos oxígenos. Si te fijas aquí abajo, ¿qué pasó con este? ¿Ganó hidrógenos? Ganó hidrógenos. Quiere decir que cuando una molécula gana hidrógenos, se reduce. Y cuando los pierde, se oxida. ¿Ok? Entonces, estos se redujeron porque ganaron hidrógenos. Y por ejemplo, ¿sí? Entonces, este se oxida porque también se puede decir que si una molécula gana oxígenos o pierde oxígenos, ¿sí? Si gana oxígenos, se oxida. Si pierde oxígenos, ¿qué le pasaría? Se reduce. Exactamente. Entonces, la D-glucosa, ¿sí? Tiene este grupo funcional, tiene este hidrógeno, fíjate. Y cuando reacciona con el DNS, este se cambia por acá, ¿sí? Se sustituye este oxígeno por un hidrógeno. Por lo tanto, se queda aquí. Quiere decir que este lo que hizo fue ganarse, o más bien perder este hidrógeno para reducir a este. Y él, como perdió el hidrógeno, tuvo que haber un reacomodo para que sus grupos quedaran bien, y el oxígeno que sale de aquí, pues se agrupa para acá. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de oxidación-reducción, podemos hablar de dos cosas. Moléculas que ganan, ¿sí? Que ganan hidrógenos o pierden oxígenos, se dice que se reducen. Moléculas que pierden hidrógenos o ganan oxígenos, se dice que se oxidan. Entonces yo me voy a fijar, mira, este de aquí tenía un hidrógeno y reacciona con este que tiene dos hidrógenos, y al final de la reacción, este tiene más oxígenos y este tiene hidrógenos que no tenía. ¿Qué pasó? Pues este se oxidó y estos dos se redujeron. ¿Ok? Sí, ya. Ok. Sí, entonces, ahora sí, ¿queda claro todo lo que vimos de la práctica? Sí, profesora. Ok, perfecto. Entonces vamos a proseguir, ya es lo último, vamos para que ustedes le tomen el gusto a esta. Ya vimos todo esto, ya hicieron su curva tipo, aquí dice, ¿no? Realizarán la curva tipo, ahí está. Entonces vamos a ver para qué nos va a servir esta curva tipo. Bueno, yo ya hice mi curva tipo y la siguiente práctica ya me toca trabajar algo que se llama efectos del
pH sobre la velocidad de reacción de la enzima. Y me quedo, ándale, pues, bueno, yo nada más he hecho curva tipo. Pues para eso vamos a ver esto. Las enzimas, jóvenes, son proteínas que aceleran reacciones químicas. Por lo normal le llamamos catalizadores biológicos. Aquí está. Hay muchísimas enzimas, muchísimas. Ustedes las van a ver en teoría, la clasificación y todo eso, ¿sí? ¿Cuál es la bondad o por qué el cuerpo humano utiliza enzimas? Bueno, hay reacciones que sin enzimas tardarían millones de años en llevarse a cabo. Y con las enzimas pues, se pueden llevar en fracción de segundos. Son altamente específicas. ¿Qué quiere decir? Que tienen su propio sustrato. Entonces, pues, obviamente, tienen su sustrato, no les interesa otro sustrato. Y algo importante, tienen una actividad regulada. ¿Qué quiere decir? Que si yo necesito enzimas, las produzco, pero si ya no las necesito, sí, las elimino. Y entonces yo las puedo estar formando y las puedo estar eliminando, sí, conforme yo las necesite. O a veces son enzimas que siempre están presentes. Por ejemplo, ustedes siempre comen. Bueno, y cuando iban a la escuela a veces no, ¿verdad? Pero al menos una galleta comían. ¿Eso quién no degrada? Pues las enzimas de su cuerpo, ¿sí? Entonces, hay enzimas que son, sí, que están siempre presentes, porque las utilizamos mucho. Hay algunas que se utilizan de vez en cuando, entonces solamente se producen cuando ellas están presentes, o sea, cuando las necesito más bien. ¿Okay? Entonces, una enzima tiene esta estructura, tiene una estructura globular, fíjense. Ajá, aquí por eso les pone esto. ¿Parece un Pac-Man? Sí. Pero en la bobina del Pac-Man tiene algo que se llama sitio activo. ¿Qué quiere decir? Es un lugar específico para reconocer a la sustancia que va a transformar, que le vamos a llamar sustrato. Aquí quítenle la B, ¿sí? Sustrato. Entonces, toda enzima, ¿sí? Va a tener un sitio que va a reconocer a la sustancia que quiere transformar o que va a romper o que va a unir. Eso depende del tipo de enzima. Y a ese sitio se le llama sitio activo, que va a reconocer a la sustancia que va a cambiar. Y obviamente la sustancia que va a cambiar se llama sustrato. Por eso decimos que son altamente específicas, porque las enzimas, su sitio activo, se van a unir a lo que es su sustrato. Si el sustrato tuviera 5 picos, pues obviamente a lo mejor se podría acomodar, pero este tiene el lugar específico para esto. Entonces, las enzimas son proteínas que van a acelerar nuestras reacciones químicas y tienen una estructura globular, ¿sí? Una estructura en forma de esferita, como un globito. Pero no se les debe olvidar que son proteínas. Eso es lo que no se les debe olvidar. ¿Por qué? Miren, aquí está otro dibujito. Vean cómo tiene forma de Pac-Man. Vean cómo, no le hagan caso a ustedes porque si más lo van a ver. Pero vean su sitio catalítico, su sitio activo. ¿Ya se fijaron? El sustrato ingresa a ese sitio y es cuando se va a trabajar. Si a los demás no le hagan caso. Normalmente, cuando entra una enzima, se pone en contacto con el sustrato, ¿sí? Fíjense cómo entra y se acopla. Ajá. Pero no sale luego, sino que se queda ahí un ratito en lo que es transformado y después ya se elimina. Bueno, la enzima cuando se junta con su sustrato va a formar algo que se llama complejo enzima-sustrato, que es esto. Y una vez que se transformó, se va a convertir en producto y la enzima va a quedar libre. ¿Para qué? Para que vaya por otro sustrato y lo vuelva a transformar en producto. Quiere decir que las enzimas, ¿sí? Como catalizadores no se consumen en la reacción, sino que yo los puedo reutilizar. Por eso muchas industrias utilizan enzimas ahora como parte de muchos procesos. De hecho, los pantalones de mezclilla deslavados o rotos que ahora traen, ¿sí? Es por eso las enzimas que rompen a las fibras de algodón. Entonces, eso lo hacen con enzimas. Entonces, esto que está aquí abajo se le llama una reacción enzimática, ¿sí? Se pone la enzima más el sustrato, ¿sí? Se forma un complejo enzima-sustrato y al final voy a tener la enzima más el producto. ¿Qué producto? Pues depende del sustrato, ¿sí? Y depende del tipo de enzima que tenga. Eso ya lo van a ver en teoría. Pero aquí viene algo importante. A las enzimas les afecta
¿Qué les afecta? Hay el pH, la constante dieléctrica, la temperatura, ¿sí? También les afectan los inhibidores, la misma concentración de enzima y la misma concentración de sustrato. ¿Qué quiere decir? Que si se fijan, se parecen mucho a los parámetros que afectan a las proteínas. Pues sí, chicos, obviamente, porque las enzimas que damos que son proteínas, por eso les afectan. Entonces, ¿qué es de qué se va a tratar nuestro ciclo metabólico? Bueno, nuestro ciclo de prácticas, perdón. ¿De qué se va a tratar el ciclo de prácticas? De analizar, por ejemplo, qué efecto tiene el pH sobre la velocidad de reacción. ¿Qué es la velocidad de reacción? Bueno, vamos a ver rápidamente qué es la velocidad de reacción. Nosotros vamos a trabajar una enzima que se llama invertasa, o beta-fosfofurosinasa, o enzima invertido, o en pocas palabras, sacarasa. Entonces, la invertasa, ¿qué es lo que hace? Hace la hidrólisis de la sacarosa en glucosa y fructosa. Ya habíamos visto esto en nuestra práctica. ¿Qué fue la glucosa y fructosa? ¿Qué son la glucosa y la fructosa en nuestra práctica? Azúcares reductores. Los azúcares, exactamente. Por eso hacemos una curva tipo de azúcares reductores. Porque nuestra invertasa lo que va a hacer es que su sustrato es la sacarosa. Ya quedamos que el sustrato es la sustancia que va a ser transformado por la enzima. Y la invertasa lo que va a hacer es romperlo en sus componentes que son glucosa y fructosa. Y obviamente yo voy a medir la actividad de la invertasa. ¿Qué quiere decir? Pues si rompe o no rompe a la sacarosa. Eso es lo que yo voy a ver en la práctica. ¿Sale? ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo a la sacarosa presente con invertasa, seguramente voy a formar, ¿qué? Azúcares reductores. Pero, como la invertasa es una enzima, ¿qué le puede afectar? Pues el pH, la temperatura, algún inhibidor, ¿sí? Algún inhibidor que haga que esta invertasa no se junte con la sacarosa, y si no se unen, ya quedamos que si no se unen, no hay producto. Entonces, por eso es importante. La enzima se une con el sustrato y se forma este complejo, y ese complejo es estable para producto. Si no, se regresa a enzima sustrato. Entonces, a lo mejor para que se interaccionen, hay un inhibidor y yo no logro esto, ¿sí? Entonces, si yo bloqueo la actividad de la invertasa, o si yo afecto la actividad porque la desnaturalizo por temperatura o la desnaturalizo por pH, ¿qué va a pasar con la concentración de azúcares reductores, jóvenes? ¿Sería menor? Sería menor, baja, perfecto. Entonces, lo que van a ver ustedes en las siguientes prácticas es ver esa actividad, ¿sí?, que tiene la enzima, si se ve afectada o no, ¿por qué parámetro? ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Y obviamente, ¿cómo se van a dar cuenta que la invertasa está activa? Midiendo la concentración de azúcares reductores. Si la invertasa no está activa, no va a haber azúcares reductores. Si la invertasa está activa, sí va a haber azúcares reductores. Aquí hay algo importante. Esta es nuestra sacarosa. ¿Se fijan? Este grupo está unido aquí. ¿Sí? Y acordémonos que la fructosa es un reductor. Y entonces yo los junto, ¿y qué pasa? ¿Se puede abrir o no? ¿Se puede abrir aquí mi glucosa? No. No. Por lo tanto, si no se puede abrir, ¿es un azúcar reductor o no es reductor? No es reductor. Exactamente, es no reductor. Por eso... Una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Con abrir a qué se refiere? Acuérdate, aquí, déjame ver. Acuérdate que vimos al principio de la clase, vimos este esquema.
que yo tenía este grupo carbonilo que se puede ciclar. Ajá, y puede quedarme así o puede quedarme así. Y entonces puede estar en forma abierta o lineal o puede estar en forma cíclica. Cuando está en forma cíclica y se encuentra con algo reductor, este enlace se abre y entonces ya no queda cerradito, queda abierto para reducirse, o más bien para oxidarse y que vaya a actuar con lo que va a reducir. A eso me refiero. Gracias, ya me quedó claro. Ok, entonces, eso es lo que yo voy a ver durante mis demás prácticas, obviamente. ¿Cómo funciona? Por eso la sacarosa la ponemos en nuestro tubo, jóvenes, porque la sacarosa es el sustrato de la reacción. Y cuando ya pongamos encima en ese tubo, ¿sí? Ya no voy a poner glucosa y fructosa, porque lo que yo quiero es que esta se rompa para que me produzca glucosa y fructosa, ¿sí? Entonces, fíjense lo que va a venir en sus siguientes prácticas. Ustedes van a tener la sacarosa y la van a poner en contacto con la invertasa a este pH de 4,7 y a temperatura ambiente. Ajá. Y entonces, cuando se rompe esto, la invertasa lo que hace es que hidroliza, ¿sí? Rompe aquí, liberando glucosa y fructosa. Uh-huh. Entonces, ¿qué creen? Que a esta glucosa y fructosa yo la pongo en contacto con el 3,5-dinitrosalicílico en medio básico. E inmediatamente se convierte la fructosa en 2 glucosas, ¿se acuerdan? Por eso se pone. Y entonces empieza a reaccionar con calor, aquí me falta ponerles calor, y me va a dar los 2 componentes o los 2 productos que me van a dar color rojo o naranja, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ir viendo durante todas las prácticas? Yo voy a variar el pH, la temperatura, si voy a ponerle un inhibidor para ver si afecta la actividad de la enzima. ¿Qué pasa si yo le pongo más enzima a un tubo? ¿Qué pasa si yo le pongo más sustrato a los tubos? Eso es lo que vamos a ver, cómo se comporta la enzima a diferentes condiciones, ¿sí? Para ver si produce o no produce estos azúcares reductores. Entonces ya quedamos. Si la invertasa está activa, va a haber azúcares reductores. Si la invertasa no está activa, no va a haber, porque ya quedamos que la sacarosa es un azúcar no reductor. Por eso sabemos que como la sacarosa es no reductor, no va a reaccionar con el 3,5-dinitrosalicílico. Pero si hay azúcares reductores, sí van a reaccionar con el 3,5-dinitrosalicílico. Por último, ya para cerrar, esto que les cuento de cómo la enzima va y viene, ¿sí? Hagan de cuenta que es como, ¿sí? La enzima toma una velocidad para cambiar el sustrato, ¿sí? Y obviamente, pues, va a ir cambiando la enzima en una velocidad. Solamente puede tomar de un sustrato, ¿eh? No puede tomar 2 sustratos o 3, ¿sí? La enzima solamente puede tomar a un sustrato. Entonces, si hay una enzima, pues solamente va a tomar un sustrato. Si hay 2 enzimas, se van a transformar los sustratos. Si hay 3 enzimas, se van a transformar los sustratos. Entonces, la enzima va agarrando como una velocidad, un ritmo de cambio, así se le llama, un cambio, una velocidad de cambio. ¿Qué quiere decir? ¿En qué velocidad cambia de sustrato? Digo, de sustrato a producto.